Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Este es un horario muy raro para transmitir aquí en México, son las 7 de la mañana, bueno, 7:30 de la mañana en México, pero a ver si alguien se une. Yo estoy contento de estar aquí contigo, Camilo, que para ti no es un horario tan raro, ¿no? Son las que 2:30 de la tarde en Barcelona. Sí, bueno, de nuevo, una vez más, aquí ya cerrando el año, yo creo que con para mí al menos en el canal, porque mañana hago un viaje largo hacia Chile, así que como siempre un gusto estar contigo, Héctor, así que cuando me invitas acá yo estoy realmente feliz, porque siempre sé a priori que van a surgir temas interesantes para conversar. Qué Siempre bueno que estás aquí. es un estímulo muy, ¿no? Intelectual muy importante estar aquí, siempre. Qué bueno que lo sientes así, Camilo. Yo también lo siento así y qué bueno que te das el tiempo de estar acá, a pesar de que estás digamos que ya a horas de tu viaje, ¿no? Ya estás ahora. Sí, 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 me queda un par de horas, una noche y mañana en la mañana vuelo. Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno que estés aquí, Camilo, bienvenido. Y bueno, tenemos varios temas que yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar y esperemos que cuando regreses del viaje podamos hablar de otras cosas, pero hoy vamos a hablar de, pues, varios temas que yo considero más o menos complejos, ¿no? Entonces, vamos a hablar primeramente de algo que salió durante, bueno, yo creo que tuvimos una pequeña plática de eso, después de mi plática con creo que con Carlos Aro hablamos bueno, cuando salió lo de QStar de OpenAI, mi primer pensamiento se fue por el lado de que si es una inteligencia matemática, pues yo me empecé a fumar de qué pasaría si de verdad fuera una superinteligencia matemática, ¿no? Algo que resolviera cosas que los humanos no pueden resolver, ¿no? Y hay muchos problemas que los humanos no podemos resolver, pero lo más, digamos, fuerte de eso, de manera práctica, es, pues, ¿a quién le interesaría que alguien resolviera problemas matemáticos, no? Lo más fuerte de eso es que nuestra seguridad actual, nuestra seguridad, o sea, de hecho, yo creo que el mundo funciona gracias a eso, el mundo actual, ¿no? Porque si no tuviéramos comunicaciones privadas, para mí el mundo colapsa si no tenemos comunicaciones privadas, ¿no? Porque todo el movimiento, o sea, el movimiento de dinero ya no es movimiento físico de dinero, no es que se muevan camionetas de dinero de un lado a otro, ¿no? Todo está representado por movimientos en transacciones en bases de datos y cosas similares, ¿no? Entonces, para mí, bueno, eso, comunicación entre el gobierno, entre los ciudadanos, esto que estamos haciendo ahorita, todo son comunicaciones privadas. Si eso se cae, para mí se cae la sociedad, ¿no? Y entonces tendríamos que hacer como un retreat y hacer un montón de cosas para que podamos, seguir funcionando, ¿no? Pero bueno, lo importante de estas cosas es que están basadas en problemas matemáticos que ni las computadoras ni los humanos pueden resolver de manera eficiente. Entonces, creo que la base de esto, Camilo, tú me lo explicaste, o sea, la base de esos problemas es un otro problema matemático que se llama P igual a NP, bueno, que lo podríamos pensar como la pregunta de si P es igual a NP, ¿no? No sé si nos quieras explicar por ahí. Vale, sí. Em, claro, este es un tema que ha tenido en vilo a matemáticos, a grandes matemáticos del siglo XX y también a científicos de la computación, que es la gran pregunta, si uno lo pudiera explicar de manera muy amena, es que los problemas P, por ejemplo, son los problemas que son fáciles de resolver. Es decir, cuestiones que uno puede programar, por ejemplo, el ordenar una lista de números, encontrar una palabra en un documento, cuestiones que uno sabe que se puede programar fácilmente y se puede encontrar una respuesta en un tiempo bastante rápido, dependiendo obviamente dónde vas, contra qué el tamaño de la lista, por supuesto, ¿no? Pero son fáciles de programar, se puede lograr, ¿no? Y después están los problemas que son NP, que, bueno, que tiene que ver que no son polinomiales, es decir, que cuando son problemas que son difíciles de resolver, encontrar respuestas, pero son fáciles de verificar. Es decir, por ejemplo, el problema de la factorización, típico, o sea, el valor 14 los factores que lo componen son el 7 y el 2, por ejemplo, 7 por 2, 14, ¿no? Pero si el número, en vez de 14 le añadimos un 0, 140, ya es más difícil encontrar los factores que lo forman, ¿no? Las Ujú. multiplicaciones. Y si añadimos otro 0 más, 1400, se hace mucho más difícil. Es fácil de verificar, ¿verdad? O sea, uno, si tu respuesta lo puede verificar,
pero muy difícil de encontrar respuestas, así mucho más, exponencialmente mucho más complejo, ¿no? Entonces, esos son los problemas que son NP. Y la pregunta es, y lo que todavía es uno de los problemas del siglo, es, ¿hay algún mecanismo que esos problemas NP, o sea, la forma que resolvió, por ejemplo, un problema P, habrá una manera que se transformen, o sea, que lo podamos resolver de una manera similar un problema NP? O sea, ¿podría haber un mecanismo para que pasar de esa manera sencilla a resolver los problemas P, también que sean NP? Porque si fuera así, serían iguales, ¿no? Entonces, eso todavía no se puede demostrar, no se ha podido demostrar, ni siquiera se ha podido demostrar que es insoluble, o sea, ni siquiera que es indemostrable. O sea, por ejemplo, cuando uno recuerda el paper de Turing, él hacía una demostración negativa, es decir, del problema de la computación, es decir, como que en realidad no estaba demostrando que era algo así, sino que eso no era así, ¿no? Era una demostración negativa. Bueno, ni siquiera eso se ha podido lograr hoy para decir que NP es igual a P. Pero, pero es eso, o sea, hay problemas, por ejemplo, la de factorización, que son problemas NP. O sea, cuando la cantidad, en este caso, cuando la cantidad de dígitos aumenta, se hace cada vez más complejo, más complejo, más complejo, ¿no? Entonces, no hay un algoritmo que lo pueda resolver en tiempo polinomial, que es en un tiempo reducido. Entonces, la pregunta es si hubiera algún mecanismo, de alguna manera, podría transformarse, se lo podemos resolver de manera tan eficiente como se hace con los P, un NP. Y si eso fuera así, bueno, son iguales, ¿no? Ese es uno de los grandes temas de la teoría de la computación y que, bueno, si uno ve la historia, el consenso actual es que son distintos. Aunque, claro, no hay ninguna demostración todavía, pero la evidencia en las décadas que han pasado, los nuevos avances en modelos de computación, en algoritmos, en supercomputadores, todo ese tipo de cosas, nadie ha podido lograrlo, nadie ha podido demostrarlo, que sean iguales. Han trabajado tipos que son genios ahí en la computación. Bueno, el mismo Gödel también trabajó en cosas muy similares. Turing, más adelante Michael Sitzer y todos estos tipos teóricos de la teoría de computación han trabajado en el tema NP, si es igual a P, y ninguno ha podido lograrlo. Entonces, eso igual da a presuponer que probablemente no son iguales, pero obviamente no hay ninguna demostración que lo reafirme, ¿no? Que lo asegure. Así que, bueno, ese es uno de los grandes temas y que involucra lo que tú bien dices, o sea, principalmente la criptografía es algo que lo toca directamente, ¿no? Si fueran iguales, todo se podría romper de un día para otro. Sí, sí, bueno, sí, sí, cierto. Y creo que uno de los consensos, bueno, nada más para aclarar esto, para los que no ir yéndonos un poquito más a las bases, es Mm, cuando hablamos de tiempos polinomiales y mm, tiempos, bueno, NP no, yo siempre creí que significaba non polinomial, o no polinomial, pero más bien significa tiempo no determinista, o sea, no mm, determinista polinomial, no, eso es mm. NP, no determinista Sí. polinomial. O sea, quiere decir que cuando hablas de no determinista polinomial es que puede que haya por lo menos un camino Mm, que se resuelva de manera polinomial, pero no sabes cuál y no sabes si lo vas a encontrar, ese es el mm, punto, ¿no? mm, mm, Entonces, creo que ahí tiene que ver justamente con lo que tú dijiste de la mm, verificación, que mm. es fácil verificar que el problema se resolvió, pero no es fácil encontrar la solución, ¿no? Claro, Eso está exactamente. chistoso porque tiene muchos Y paralelos en la vida, ¿no? Es muy fácil criticar, pero no mm, es tan fácil mm. cuando te toca a ti hacer la respuesta. Sí, exactamente. Y eso, bueno, por eso muchos de los problemas que son NP se modelan con grafos, ¿no? O sea, los grafos Mm, es una estructura, de hecho, combinatoria por definición prácticamente. O sea, tú tienes una red de grafos dirigidos, todo para encontrar nodos, por ejemplo, que influyen en una red. Yo he trabajado en ese problema. Te dan un grafo, por ejemplo, dirigido y te dan un valor que es, dime los usuarios, por ejemplo, que son más influyentes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, son los ujú, que tienen ujú. más conexiones con otras conexiones, bueno, así varios niveles, ¿no? Entonces es un problema NP porque hay que ir por cada uno de los nodos buscando cuál es, bueno, encontrar esa ruta, ese como lo que tú dices, ese camino óptimo, es lo complicado porque es como una maraña, ¿no? Una red de múltiples Ujú. combinaciones, ¿no? Entonces, claro, esos son generalmente los problemas NP tienden a ser modelados con grafos, ¿no?
Oye, y esto, dime si tengo mal esa noción, pero según yo se piensa que todos los problemas NP tienen la misma base, esto que tú dijiste, o sea, creo que todos tienen la misma base y si resuelves uno, resuelves todos los demás, ¿no? O sea, eso, según yo, es así, ¿no? Mm, O sea, por ejemplo, esto que acabas de decir pues, que su base es un mm, problema combinatorial, o sea, que mm, es el problema que lo hace tan difícil de resolver para las computadoras es que tienes que probar un montonal de combinaciones, ¿no? Lo claro. mismo pasa con el problema, el TSP, ¿no? El Mm, Traveling claro, Salesman Problem. exactamente, sí, O sí. sea, y según yo, la base es la misma, que es Mm, no puedes reducir el número de combinaciones que se dan mm, justamente en un mm, grafo, imagínate, ¿no? O en un conjunto de elementos. Entonces, mm, su número de elementos o de mm, combinaciones es mucho mm, más. Y creo que se tiene esta noción de que si se rompe uno de estos problemas, rompes todos los demás, ¿no? O sea, ese porque ese lo sí, puede porque un problema NP se puede más bien, cualquier problema NP se puede representar en términos de otro problema NP, ¿no? O sea, entonces, sí. es esta solución. Y yo creo que eso equivaldría a que P es igual a NP, ¿no? Claro, exactamente. Sí, si uno encontrara un mecanismo que pudiera reducir, por así decirlo, el espacio de búsqueda, de Ajá, manera igual que un P, claro, tendríamos la solución a todos los NP. Ahora, y de hecho por eso es que se inventó todo el tema de las heurísticas, ¿no? Las heurísticas que es una especie de atajo, básicamente. La idea es como, de hecho en este tipo de problemas NP, en investigación, lo que trabajamos es con heurística, a veces con metaheurística, que son métodos más generales, simplemente una generalización de una de heurística. Y es que simplemente nosotros nos aseguramos que vamos a encontrar la mejor ruta, por así decirlo, pero vamos a encontrar una que sea buena en un tiempo acotado, ¿no? Que podría demorar lo mismo que un problema P, por ejemplo, ¿no? Pero nos aseguramos la mejor, ¿no? Entonces ahí ya nos metemos en un tema de aleatorización, ¿no? De probabilidades, donde ya no estamos buscando lo mejor, pero quizás lo más óptimo en un tiempo bastante adecuado, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace hoy en día con los problemas NP. No, muchos problemas NP no tenemos la solución en alguna instancia. Instancia, entiéndase, por ejemplo, un grafo gigante. No tenemos la solución exacta, perfecta, ¿no? Como lo podríamos tener en un problema P, pero a través de heurística podemos generar esa ilusión, ¿no? Que estamos trabajando de manera muy eficiente sobre ese tipo de problemas, ¿no? Y bueno, hoy en día hay ramas de investigación que buscan las mejores heurísticas para cierto tipo de problemas, pero claro, como todo ese tipo de cosas, de hecho hay un teorema que dice que, claro, no hay una heurística que sea buena para todos los tipos de problemas, ¿no? El problema te marca la ruta, el mapa, ¿no? Entonces, en base al problema, tú buscas una heurística que se ajuste a ese problema, ¿no? Pero no hay una heurística general para todo tipo de los problemas NP, ¿no? Pero todos caen en lo mismo que decías tú. Al final, el tema de si uno encuentra un mecanismo de reducir el espacio de búsqueda, uno podría tener cierta esperanza de que sean P, pero eso, desde mi opinión, desde mi punto de vista, es bastante poco probable, ¿no? Pero quién sabe, quién sabe. sí, no nos vayamos a encontrar con una sorpresa, ¿no? Ayer Sí, justamente, estaba viendo una película, bueno, y te digo que las implicaciones de eso son graves, mm, serían graves, mm, ¿no? O sea, mm, porque aquí entra ya todo el tema conspiranoico y todo esto de, mm, o sea, por ahí alguien publicó en Twitter que, bueno, en X o como le quieran llamar, mm, publicó que uno de los, mm, rumores sobre Q-Star es que había roto el algoritmo de cifrado AES mm, mm, 192. Bueno, ellos dijeron que 256, pero el rumor original, digamos, el rumor verdadero es que había roto AES 192. Mm, pero ahí voy a dar mi opinión, pero quisiera escuchar mm, también la tuya. Y es que para mí no es tan grave que se rompa mm, AES 192. O sea, sí es grave, mm, pero para mí es mucho más grave que se rompa RSA mm, o mm, ECS, ¿no? Porque las comunicaciones privadas actuales no mm, dependen o sea, sí se usa AES para hacer la mm, comunicación en los dos sentidos. Mm, pero o sea, de hecho, es por lo que la mayoría de veces corre toda la información, o sea, mm, corre a través de un algoritmo que se llama AES-GCM,
que es transformar el AES en un cifrado de flujo. AES normalmente es un cifrado de bloque, lo cual quiere decir mm, que agarra cachos de información y los mm, transforma en ese mismo cacho del mismo tamaño de mm, información, ¿no? Ese es un cifrado de bloque. AES, su modo, digamos que original de funcionamiento es así. Para usarlo en Internet, mm, justamente con transmisión de datos como lo estamos haciendo ahorita, que mm, son datos de tamaño indefinido, se usa en modo de flujo y para mm, transformarlo en un cifrado de flujo se hacen un montón de, pues, de piruetas justamente con una estructura matemática que se llama el contador de Galois, ¿no? El canto y el ese es el mm, GCM, que básicamente es un contador justamente que se usa de manera especial, ¿no? Entonces, así transformas un cifrado de bloque en un cifrado de flujo, pero la parte más interesante de la comunicación privada que hacemos no es eso, la parte más interesante es cómo yo le hablo a un extraño, ¿no? Cómo yo llego mm, y me conecto con tu computadora y entonces verifico que si eres Camilo y que no estoy hablando con mm, alguien que se está haciendo pasar por mm, Camilo. Eso tiene retos interesantes, que es mm, cómo, si nunca te he visto, ¿cómo te voy a identificar, mm, no? claro. Y entonces hay una estructura, hay un montón de protocolos que nos ayudan a hacer eso. Yo digo que si ese sistema de confianza se rompe, justamente el sistema de verificar que tú eres Camilo sin haberte conocido antes, eh, eso es mucho más grave que a que se rompa AES, ¿no? Digo, que se rompa AES es grave, pero que se rompa el sistema de Mm, comunicación con terceros que no es así, o sea, que mm, justamente es para lo que nos sirve la criptografía de llave pública. mm, RSA, que ya no es tan usado, pero sigue activo en muchos mm, lugares. Y bueno, esto se conecta con lo que estamos hablando, no crean que nos estamos ya, desviando del tema, mm, se conecta porque RSA mm, se basa en el problema de la factorización, ¿no? sí, Ah, para quienes hayan tratado un poquito con criptografía de llave pública, cuando vean grupos de Diffie-Hellman, RSA y todo esto, su problema básico es el problema de la factorización, ¿no? Y luego está criptografía, digamos, un poquito más actual, que es la criptografía de llave de curvas elípticas, ¿no? mm, Esto se basa en otro problema matemático igual diferente que se llama el problema del logaritmo discreto. El problema del logaritmo discreto es justamente encontrar sí, un logaritmo, pero sobre un espacio de una curva elíptica mm, ahí rara, ¿no? Se llama un grupo mm, matemático. Ahí, entonces, yo veo mucho más grave eso mm, que, o sea, mm, romper cualquiera de estos dos. mm, Si rompes las curvas elípticas o rompes RSA, mm, es doom para el mundo, ¿no? Ahí mm, literalmente para el mundo, sí, porque por todo lo que explicamos, que si se rompe AES, creo mm, que si se rompe AES puedes correr o sea, tienes mm, tiempo de correr a mm, arreglarlo, pero si se rompe RSA o SIES no tienes tiempo de correr a arreglar nada, ¿no? mm, Tienes que mandar cartas y conseguir mm, radios, de onda corta y cosas así para que no te mm. mueras. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, yo creo que ese tema de la noticia del Q-Star, igual yo creo que hay bastante, mientras no haya nada Sí, no hay nada que alarmarse, ¿no? demostrable, es como si básicamente, y aparte que es un tema también que no pasa tanto porque ellos han encontrado un algoritmo mágico, ¿no? Supongamos que lo resuelve, sino que es un tema de encontrar la especificación, es decir, como porque al final esa cuestión es una cuestión matemática, es decir, si tú rompes ese tipo de algoritmos porque encontraste algún mecanismo, algún método que lo puedes, por así decirlo, reducir, ¿no? Y resolver rápidamente, ¿no? Pero a mí me cuesta todavía pensar que los modelos generativos de inteligencia artificial puedan hacer algo así tan preciso, ¿no? Sobre todo porque ese tipo de modelos, encontrar un mecanismo de ese estilo no es una cuestión de fuerza bruta ni nada por el estilo, es una cuestión muy creativa, ¿no? De la matemática, de la demostración matemática, ¿no? Como teorema, para poder resolverlo, ¿no? Entonces eso yo no creo que todavía esté en capacidad de poder hacer algo así. De hecho, recién ahora están mejorando en temas de operaciones matemáticas simples, ¿no? Entonces, porque más allá que pueda resolver ahora código, de competencias de código, de cuestiones así, al final ese problema de criptografía es un problema matemático, totalmente matemático, ¿no? Entonces, de que haya alguna manera matemática, o sea, que te haga una demostración, por así decirlo, que pueda romper eso, yo todavía lo encuentro ver para creer. Ver para creer. Pero, y no sé tampoco si es un tema de tiempo, en el sentido de que simplemente pase, no sé, 5, 10, 20 años que los modelos generativos pueden hacer cosas tan brillantes. Me cuesta todavía
ver que puedan dar ese salto de que si ese tipo de problemas hay, que se puedan en sí mismos resolver, ¿no? Porque hay problemas que no todos los problemas son solubles, ¿no? Hay problemas que, por ejemplo, el problema de la parada, ¿no? Que demostró Turing, demostró que no es soluble, ¿no? De la forma que nosotros, de la forma que tenemos actuar no es soluble y probablemente no lo es, matemáticamente no lo es, ¿no? Entonces, hay cuestiones que, porque muchas veces lo digo esto porque mucha gente piensa que, bueno, solamente es una cuestión de tiempo, ¿no? Hay que esperar unos par de años y esto se ha solucionado. Bueno, depende del problema, ¿no? Porque hay algunos problemas que no es un tema de años, ¿no? Es un tema de que no están las condiciones, ¿no? Casi por así decirlo, como que nuestro entorno, nuestro mundo no está hecho para resolver ese tipo de problemas de esa manera, ¿no? Sí, 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 puede ser, puede que sea así. O sea, creo que estoy de acuerdo, o sea, epistemológicamente no hay manera de resolver este problema de Mm, ninguna forma que encuentres, o sea, mm, ese es justamente parte de lo que demostró Turing, ¿no? Y de lo que mm. demostró, bueno, matemáticamente no hay ninguna forma de resolverlo, ¿no? Sí, Ah, Alonso Schur también. Alonso George, exacto, Mm, sí, mm, George, muy bien. Sí, y creo que cuando hablamos en privado me dijiste algo interesante, ¿no? Que es, o sea, una pregunta interesante que es, ¿esos modelos generativos de mm, verdad pueden generar cosas ellos mismos? O sea, de verdad es, hasta ahorita tenemos, o nosotros lo entendemos como que generan porque no hemos visto lo que ellos han visto, o sea, o así entendí tu comentario, ¿no? mm, Que es, mm, ellos combinan y recombinan cosas de lo que han visto, ¿no? Y mm, entonces nosotros lo tomamos como generativo, o sea, pensamos que genera y en cierto sentido sí lo genera, porque recombina cosas como, por ejemplo, mm, de estilos de artistas, ¿no? Que ha visto mm, como Dalí, ¿no? mm, O GPT que agarra un montón de texto y, mm, pues, recombina cosas y entonces te da mm, algo, ¿no? Pero la pregunta es si pueden generar conocimiento que no han recibido, ¿no? Entonces es mm. esto que tú Claro. dijiste, que es Mm, si no hemos resuelto ese problema, ¿de dónde van a sacar la solución? O si van a encontrar una solución, claro. bueno, combinando, ¿no? ¿Qué van a hacer? Mucho, porque claro, si uno ve la historia humana, muchos de los descubrimientos, invenciones, son cuestiones totalmente contraintuitivas, es decir, de conocimiento acumulado por los años de experiencia y que de repente surge algo totalmente distinto. Pero ese totalmente distinto es algo que no es simplemente una variación. O sea, si yo puedo crear un programa que genere cuadros como Dalí, por ejemplo. Vale, en vez de lo que aparezca un cuadro, sino que ahora con algo, con cuestiones, objetos más modernos, por ejemplo, con móviles ahí en todo el tema. Pero es su mismo estilo, no es un estilo de pintura diferente, nuevo. Es lo mismo, el mismo Dalí, solamente es un pastiche, como se dice también, ¿no? Entonces, es como una copia, pero con simplemente plasmándola con otra, en otro entorno, ¿no? Entonces, claro, es el punto, es como hablar el tema de la creatividad, ¿no? Si la creatividad puede surgir en, en estados, incluso podríamos hablar incluso en estados, en una máquina de estado, ¿no? Porque al final la computación lo podemos ver como una especie de una máquina de estado, simplemente. Una máquina de estado puede tener cierta creatividad. Yo creo que puede tener combinatoria, es lo que tú decías, ¿no? Al final el tema de la generación de todos los LLM son combinaciones, ¿no? De cuestiones conocidas. Son probabilidades, lo que nos está respondiendo ChatGPT son ciertas probabilidades según el contexto que estamos, de lo que está entendiendo que le preguntamos, pero de ahí es más a que nos genere cuestiones totalmente novedosas, nunca antes vistas, es una cualidad muy, que yo creo que requiere más otros tipos de input, ¿no? Yo creo que el ser humano en ese sentido tiene mucho más sensores, ¿no? El primero, por ejemplo, nuestra visión del mundo, nuestra visión, lo que escuchamos, lo que vemos, bueno, etcétera. Y todo eso forma, ¿no? Por así decirlo, el tema de lo que es la conciencia, ¿no? Que es otro tema interesante, ¿no? Sí, y bueno, hay temas todavía que yo creo que vamos a saltar al siguiente tema que traíamos, ¿no? Que hay temas todavía Sí. irresolubles Mm, o que no entendemos. mm, Uno de los libros que marcó mi pensamiento y mm, digamos que mi vida es este mm, libro del que siempre hablo, que se llama, La mente nueva del emperador. mm, Mm, Porque digo, yo creo que ese libro, para todos los que les gusta las ciencias, mm, debería ser un libro mm, de cajón, porque te da un recorrido por la filosofía de las ciencias, después la mm, ciencia y después ya se va a fumadeces como física cuántica y cosas así, ¿no? mm, Este,
pero una de las cosas de las que habló es, hablando sobre la filosofía de la mm, ciencia y de las matemáticas, trata un problema interesante que es que los seres humanos tenemos intuición, le llaman, ¿no? Entonces mm, vemos, por ejemplo, que algo es evidentemente correcto o evidentemente incorrecto sin tener la solución o sin poder demostrarlo, ¿no? Entonces mm, y ahí está chistoso porque es de dónde sale esa información, o sea, mm, ¿podrías decir que salió de un algoritmo en tu cabeza? Pues no, porque no lo puedes explicar, ¿no? mm, mm, Simplemente algo te está diciendo que eso es correcto o esto es incorrecto, y a veces, o sea, a veces esas intuiciones están equivocadas, mm, mm, pero muchas veces son correctas, ¿no? O sea, y ese es un gran problema para los matemáticos, ¿no? mm, De hecho, todo este problema de encontrar una respuesta mm, o encontrar la verdad a algo, tiene mucho que ver también con lo de Gödel, ¿no? Con lo de mm. Kurt Gödel, en el El que teorema de la incompletitud. exacto, ujú, ujú. O Mm, sea, que es cualquier sistema lógico formal mm, mm, y por extensión cualquier sistema lógico mm, está incompleto, ¿no? mm, Para los que no lo hayan escuchado, eso quiere decir que bueno, esa es mi traducción, también mm, cachetéame si tú crees que estoy diciendo mm, estupideces, pero mi traducción de eso es, siempre tienes que dar por supuesto cosas en cualquier sistema de razonamiento. Eso mm, quiere decir que no todas las cosas se pueden comprobar dentro de ese mismo sistema de razonamiento, ¿no? Entonces, por mm, ejemplo, ah, y entonces tienes que darte como cosas dadas por hecho, tienes que dar mm, por hecho, por ejemplo, que imaginemos que quieres construir las matemáticas comunes, ¿no? mm, Entonces tienes que dar por hecho que existen los números, por mm, ejemplo, ¿no? Que mm, existe el uno, el 2, el 3 y el 4, mm, ¿no? Es un ejemplo porque, mm, enfermos como, Church, construyeron las matemáticas mm, desde más abajo, ¿no? Pero mm, tienes que dar por hecho que existen números, ¿no? Y tienes que dar por mm, hecho que uno más uno es igual a 2, por ejemplo, ¿no? Esas son cosas que tienes que dar por hecho para construir todas las demás matemáticas, por ejemplo, ¿no? mm, Y todos los sistemas lógicos y de razonamiento son así, pero parece justamente que la gran pregunta de esto y mm, por lo que el teorema de la incompletitud le rompió las ilusiones a muchos es, ahora, ¿cómo encontramos estas cosas que van a ser el fundamento de nuestros sistemas lógicos, no? mm, ¿Cómo no equivocarnos en encontrar estas cosas que van a ser el fundamento mm, de nuestros sistemas lógicos, no? Y ahí es donde entra la intuición humana, que es, mm, pues, esto es evidentemente correcto, esto es evidentemente incorrecto, mm. sin tener que demostrarlo justamente. No sé si dije alguna burrada. No, está bien. Y de hecho, ese teorema también muestra que es probable que en esos sistemas surjan ciertas paradojas, ¿no? Internas. De hecho, cuando tú tratas de la teoría de conjunto, todo ese tipo de cosas, pueden surgir ciertas paradojas, ¿no? Y, y claro, Gödel trabajó en el sistema, por así decirlo, casi prácticamente la aritmética, una cuestión muy, muy básica. Entonces ya desmoronó mucho la ilusión para muchos matemáticos de su tiempo, pero en realidad lo que sí es verdad que quizás no hay una especie de sistema perfecto, por así decirlo. Sí podemos trabajar a nivel de grados, ¿no? Y esto es lo mismo que la verdad, ¿no? Sí, quizás no hay una verdad absoluta, pero sí podemos trabajar a nivel de grado. Y de hecho esto lo podemos conectar con el tema de la computación, porque Alonso Chur cuando crea el cálculo lambda sin tipo, también surgían, estaba limitado, el no tener sistema de tipo, o sea, que sea así, como por así decirlo, dinámico, que pueda pasar, tenía ciertas limitaciones, incluso podía caer en ciertas paradojas, por así decirlo, en cuestiones, reducciones infinitas, ¿no? Como, como loop infinito, ¿no? Y todo ese tipo de problemas que ocurren en el sistema así, se soluciona añadiéndole restricciones, ¿no? Como nuestra vida real también, ¿no? O sea, cuando alguien está muy libre, mucha libertad, empiezan a cometer problemas, empiezan a surgir caos, ¿no? Empieza a haber caos en alguna parte del sistema, ¿no? Y los sistemas de tipo añadieron esa capa de seguridad para evitar ese tipo de paradojas o comportamiento inestable, ¿no? Em, y sí, sí, bueno, y la computación es eso, ¿no? Es la búsqueda como hay otro episodio que también hablaba un poco, ¿no? Del tema de la computación es como la búsqueda de las abstracciones, ¿no? La abstracción más adecuada. Me acuerdo que lo comentaste en algún momento. Y es eso también, es la búsqueda de la abstracción más adecuada y también se podría decir que la búsqueda de las restricciones más adecuadas, ¿no? Al final, encontrar ciertos tipos de restricciones sobre nuestro sistema
no hacen que funcione mucho mejor, pero no tan solo que funcione mucho mejor, sino que también sea más predecible, ¿no? Y si son más predecibles, podemos revisarlos, podemos corregirlos, podemos encontrar los errores de manera mucho más rápida. Entonces, bueno, eso es un tema realmente fascinante también. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y, pues, bueno, esto mucho tiene que ver con, te digo, el siguiente tema, y creo que se conecta con la pregunta que siempre te hago al final de qué andas leyendo. No sé si nos quieres contar de qué andas leyendo actualmente. No sé si ya lo terminaste o apenas vas avanzado. Bueno, sí, voy avanzando, pero más o menos la tesis la tengo ya más o menos clara. De hecho, este libro, que lo mencioné hoy, Ah, Robert Sapolsky. que tiene que ver un poco con lo que hemos hablado también, el tema de la conciencia y bueno, la cuestión del free will, ¿no? Que es el libre albedrío. Que, bueno, el libre albedrío, si lo pudiéramos resumir rápidamente, es que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de decidir, ¿no? O sea, tomar decisiones. O sea, podemos tener varias opciones y elegimos una de manera consciente, es decir, nosotros tomamos esa opción, ¿no? El hecho que no existiera libre albedrío significa que no había una alternativa, era esa opción únicamente, ¿no? O sea, estar aquí hablando contigo era la única opción que yo tenía, no había otra. Y que yo me haya ido de repente a otro lugar y te haya dejado ahí escribiéndome en WhatsApp y yo no estuviera, sería simplemente, bueno, si hubiera libre albedrío es por una decisión propia personal, pero en realidad estaba yo ya predeterminado, ¿no? Y bueno, Sapolsky lo que habla es que en realidad cuando uno piensa que está tomando una decisión es simplemente una ilusión, ¿no? Una especie de autoengaño que tenemos los seres humanos para poder subsistir también. Y eso lo explica porque en realidad todas nuestras decisiones vienen desde nuestra línea de tiempo biológica, desde que nacemos, nuestros genes, nuestro entorno, todo nos ha influido para tomar nuestras decisiones, ¿no? Esto obviamente que es sumamente contraintuitivo y de hecho la mayoría de los filósofos actuales, de hecho Sapolsky también lo menciona, el 95% de los filósofos actuales yo creo, son compatibilistas. ¿Qué significa eso? Que ellos creen que el mundo es determinista, es decir, que el mundo existe la ley física y todo ese tipo de cosas, que funciona, bueno, funciona de cierta manera. O sea, no es un mundo donde las leyes van cambiando de manera aleatoria, sino que está rígido, o sea, determinista. Pero, por alguna extraña razón, los seres humanos no son deterministas, y a no ser deterministas tienen libre albedrío, ¿no? Entonces, Sapolsky es como, por eso son compatibilistas, ¿no? Tratan de compatibilizar el mundo determinista con un cierto indeterminismo de los seres humanos, lo cual no tiene sentido porque, según Sapolsky, claro, nosotros somos seres biológicos, estamos en este mundo, ¿por qué no deberíamos también ser deterministas como nuestro mundo, ¿no? Pero claro, eso probablemente puede ser explicado por el tema de la conciencia y también quizás por un cierto autoengaño, ¿no? O sea, la idea de que nosotros logramos las cosas por nuestro propio mérito, por nuestro propio esfuerzo, algo que nos hace sentir bien, ¿no? Que nos vengan a decir que todo lo que hemos logrado o hemos hecho es simplemente por algo que ya estaba, por así decirlo, escrito, ¿no? Y eso también se conecta un poco con la idea del destino, de las religiones. Es algo que nos das, puede generar cierta angustia, puede generar cierta pena y pues, también puede generar cierta eh, desolación, porque, claro, es como cuál es el motivo entonces para hacer cosas si ya todo está predefinido, ¿no? Pero Sapolsky termina, bueno, también no es que termine, pero se da a entender cuando va escribiendo, cuando va avanzando en los capítulos, que también es una forma también para mm, incorporar el concepto de la suerte, ¿no? En nuestra vida, que muchas veces a la gente no le gusta hablar de suerte, ¿no? No le gusta hablar de suerte, que tuviste suerte para algo, sino que prefieren decir que fue gracias a su esfuerzo, ¿no? Pero muchas veces, de hecho, muchas cosas que me han pasado a mí han sido totalmente fortuna, cosas positivas, y, y claro, incorporar el factor de la suerte es una manera también de reducir el ego y por otro lado, también lo único que uno podría hacer es tratar de mejorar el mundo, ¿no? De eso. Si sabe que has tenido suerte, bueno, no queda nada más que intentar mejorar las cosas, intentar mejorar tu entorno, pero teniendo en claro que no tienes todo el control que tú crees que tienes, ¿no? Al final Sapolsky decía eso, quizás no me vas a creer que no hay libre albedrío, pero quizás es un tema de grado, ¿no? Que realmente no tenemos tanta decisión como crees.
Sí, de acuerdo completamente. O sea, antes de la plática yo te decía que ese es un tema que a mí me picaba desde hace un montón, ¿no? Mm, Yo no sabía que había un libro mm, de esto. Lo más chistoso es que siempre, y no sé si era por cuestión, pues, de que no lo explicaba bien mm, o de que mm, se les hacía súper difícil de aceptar, o mm, sea, o de aceptar que esa conclusión. mm, Siempre lo platicaba con las personas cerca de mí, incluso con gente bastante educada, ¿no? Y les decía eso, ¿no? O sea, justo es, y sobre todo con quienes más lo platicaba, o quienes más, yo no soy ateo, ¿no? Yo creo en Dios, ¿no? Pero con mis conocidos o amigos ateos lo platicaba bastante y es justamente para mí es completamente incompatible la visión del libre albedrío con la visión del ateísmo, ¿no? O sea, y es un tema que siempre salía un montón de veces, bueno, o que luego querías escuchar cómo justamente cómo ellos conciliaban esas cosas, ¿no? O sea, mm, es creer en responsabilidades, o sea, incluso creer en responsabilidad individual es completamente ¿cómo se dice? Incompatible con el ateísmo, ¿no? O sea, mm, no tienes responsabilidad individual porque tú eres una máquina, y esa era mi explicación, ¿no? Tú eres mm, una máquina biológica que a final de cuentas responde o sea, tú y tu ser son una combinación mm, de todo lo que has vivido, de todo tu contexto, mm, de todas las cosas fortuitas que pasaron, y entonces tus acciones son el resultado de esas cosas, ¿no? mm, Y hay formas en las que es fácil explicarlo, ¿no? O sea, es, por ejemplo, mm, pues el cuate este que está cambiando el mundo gracias a que sus papás fueron maestros del Ivy mm, League mm, y mm, y entonces recibió una educación de las mejores y aparte, todavía es más fácil explicarlo, por ejemplo, es cuando, ¿cómo le puedes exigir a alguien que ni siquiera se alimentó bien, mm, que tome buenas decisiones, mm, ¿no? Y entonces, pues eso te lleva una vida mm, de círculo vicioso, un círculo virtuoso también, ¿no? En el caso mm, de los que mm, tuvieron una muy buena infancia, por ejemplo, ¿no? mm, O imagínate, por ejemplo, que naciste, afectado porque tu mamá se drogaba cuando claro. estabas Mm, en el vientre, ¿no? Entonces, en esas situaciones es fácil, entenderlo, pero no es tan fácil entenderlo en vidas más normales o en vidas como más mm, comunes, ¿no? mm. De hecho, hay otro, no sé si tú has leído a David Foster Wallace. No, no. Él es medio filósofo, bueno, era medio ¿Vale? filósofo y medio escritor de literatura de ficción. Para los que no hayan oído, no lo hayan leído, David Foster Wallace, para mí es el mejor escritor de que no sé si ha escrito en el sentido técnico, no en el sentido de lo que ¿Vale? escribe, del contenido de su información, sino en el sentido técnico. Yo nunca he visto a nadie escribir como él por la forma en la que trata el lenguaje, ¿no? Entonces, O sea, o sea, la este cuate construcción de la prosa, ¿no? exactamente, cómo maneja la prosa es Ujú, increíble, pero va, una de las co uno de sus libros, más bien, yo leí un libro de cuentos cortos de él, de cuentos cortos, y en uno de esos se queja de que tus papás tienen 3 años para hacerte o deshacerte la vida antes de que tú lo sepas, ¿no? mm, Y mm, tiene mucho que ver con esto, y que es, normalmente antes de los 3 años no te acuerdas de nadita, ¿no? Y en esos 3 años pudiste haber sido, mm, superamado y mm. pudieron haber construido tu cerebro de manera muy bonita, Sí. o al contrario, pudieron haberte roto la vida en esos 3 años, ¿no? Mm, Por ahí también leí un libro ahí se conectan muchas cosas. mm, Mariano Sigman escribió un libro que se llama La vida secreta de la mente, y habla de algo muy parecido. Dice que si un niño crece en un ambiente de inseguridad en el que no hay mm, amor y lo hace sentir inseguro, mm, pierde cosas que son irrecuperables para después, ¿no? O sea, mm. tu cerebro no se desarrolló lo suficiente en ciertas áreas y Sí. después ya no hay forma de crecer esa parte del cerebro. Entonces, Claro, por ejemplo, el tema del lenguaje, ¿no? Si no, hay una edad, hay un límite, ¿no? O sea, si no aprendiste el lenguaje en cierto momento, después ya es imposible, tu cerebro como que ya pasó, ¿no? Pasó la oportunidad, ¿no? De aprenderlo, ¿no? ujú, sí, sí, exacto. Entonces, ahí entran varios puntos, ¿no? Y luego el otro punto que quería tratar de esto todo esto tiene que ver con la Mm. computación. Sí, No crean que totalmente. tampoco nos estamos viendo porque
porque la computación, y ahorita yo creo que todavía vamos a entrar en temas más difíciles, que es, he estado Sí. viendo tweets recientemente de Sam Altman, ya dijo, ¿no? Dijo que el test de Turing pasó, nos pasó, dijo whooshing, ¿no? No sé cómo traducirlo eso, pero como que ya lo pasamos rápidamente y nadie se dio cuenta, y otros se pusieron a rebatirlo, ¿no? A decir que está loco que el test de Turing no se ha pasado, y otros todavía se salieron por otra tangente que es el test de Turing en realidad no sirve, ¿no? O sea, es algo muy, muy bonito pensar que el test de Es Turing, que ajá, Es que, claro, el test de Turing es una inspiración, en realidad, por así ajá, decirlo, en el sentido ahora a qué me refiero, que es una idea que escribió como una especie de narrativa, por así decirlo, una ficción, como un cuento, de cómo podría ser un test para una máquina, ¿no? Pero él en ese documento de 1950, el juego de la imitación, él no hace algo totalmente formal, matemático, detallado para decir, mira, si esto es exactamente lo que tiene que responder la máquina para que en este momento digamos, ok, pasémoslo, ¿no? ujú, Así que eso de que superar el test de Turing, yo lo voy escuchando desde hace 20 años, pero en realidad es sumamente subjetivo, en realidad. Porque realmente cuando tú realmente sientes que te has engañado, ¿no? Es totalmente subjetivo eso. Y el test de Turing simplemente es una inspiración para alcanzar algún día eh, una máquina que responda de manera tan elocuaz, precisa como un ser humano, ¿no? Pero ujú. no es para andar probándolo, ChatGPT, probemos si pasó el test. No, porque no hay una certificación para eso. Claro, los que hacen eso no entienden realmente cuál fue el objetivo del test de Turing, ¿no? O sea, De no fue acuerdo, no fue un objetivo científico, ¿no? Sino que de simplemente acuerdo. para inspirar a los futuros investigadores de inteligencia artificial, ¿no? Sí, y fue como un experimento mental, Mm, ¿no? De mm, cómo sí, podrías hacer, o claro, más que sí, un test de verdad, sí, ¿no? O sea, exactamente, sí. exactamente. Y otra cosa que leí de eso hace poquito fue este cuate, Ethan Mollick, alguien que no sé Vale. quién es, yo sé que publica cosas muy buenas sobre inteligencia artificial en, en Twitter. Pues, publicó eso, que que se hizo el test de Turing con personas reales y las personas habían dicho que eran computadoras, no sé, que ni siquiera humanos pasaban el test de Turing, ¿no? Entonces ahí se demuestra lo que tú Claro, dijiste claro. de que no es una prueba formal o una prueba bien hecha como para pensar Mm, que de verdad representa algo, ¿no? El test de Turing. Digo, es como en la cultura popular es algo muy sonado, pero en realidad no. Entonces, pero bueno, y creo que esas preguntas de qué es el libre albedrío, o sea, una máquina en mm, algún punto va a tener libre, o sea, ¿podrías decir que GPT tiene libre albedrío? Pues, y bueno, y la otra cosa que estábamos diciendo esto es, según la teoría física que conocemos hasta ahorita, que es, pues, todo se centra en la física que conocemos mm, actualmente, mm. los seres humanos no tenemos por qué ser la excepción a ningún tipo de regla, o sea, Sí. no es lo más que podemos esperar en nuestros bueno, y esa es mi opinión, pero lo más que Mm, podríamos esperar en nuestros cerebros es que sean son sistemas caóticos en mm, los que una pequeña, cambio en la entrada, en el contexto, en lo que quieras, o sea, justamente como nos lo dramatizan en las series, ¿no? Que andaba por ahí, no sé si viste el Doctor House, ¿no? Que el Doctor House va, siempre sí. resolvía sus problemas, con un pequeño detallito de Mm, que veía en algo y entonces ya se le venía mm, la idea a la mente, esa era la trama de todos los capítulos, pero así más o menos pienso que es el cerebro ahorita, con un pequeño cambio en el presente, o más bien mm, en la entrada, mm, puedes cambiar un montón, o más bien se va a modificar un montón mm. el resultado, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, bueno, los sistemas, eso viene del tema de los sistemas complejos, ¿no? Al final es Ujú, como un pequeño cambio puede cambiar totalmente. De hecho, es una de las cosas que es muy difícil de simular a través de la computación. En realidad, simular, por ejemplo, el clima, predecir el clima, ya algo que es extremadamente complicado, ¿no? Em, los sistemas, sí, los sistemas caóticos, sistemas complejos, bueno, es uno de los grandes desafíos en tratar de entenderlos si es que tienen un comportamiento, ¿no? Comportamiento en el sentido determinista, ¿no? O si ujú. totalmente hay comportamiento o es simplemente aleatorio, ¿no? Esa es la gran pregunta. De hecho, cuando uno ve el comportamiento como de la hormiga, también es un sistema bastante complejo, ¿no?
Sí, Sí, que puede incluso transformarse en caótico en ciertas variaciones, ¿no? Pero sí, es un tema realmente es apasionante, aunque no tengo mucho que decir al respecto porque es algo que no, eh, a nivel, claro, es un tema que todavía que no se sabe realmente cómo abordarlo, porque ya no es un tema de a nivel de ciencia. supercomputadores, computando variables, sino que es un poco lo que volver al principio de esta conversación, cuando hablábamos del tema de NP, ¿no? Son pruebas combinatoriales que pues, son tan grandes que en realidad uno no sabe realmente si hay algunas variables que están tomando las manijas, ¿no? O si en realidad no hay ninguna manija, ¿no? Las que están haciendo todo este caos, ¿no? Quizás Ujú. no la haya, quizás simplemente hay comportamientos aleatorios, ¿no? Que no se pueden predecir, no sé. Bueno, y de hecho, otra cuestión que también comentabas antes, y era el tema de esto de la biología, el tema volviendo un poco quizá al tema de free will, del libre albedrío, es que, claro, si uno vuelve a este tema de Sapolsky, su idea en este libro, es que incluso cuando alguien nace en una familia quizás de escasos recursos o de miles de problemas, ¿no? Y hay personas que han salido adelante, ¿no? Han salido adelante, se han desarrollado profesionalmente a pesar de haber tenido una infancia caótica, ¿no? Em, claro, claramente lo que uno tiende a pensar es que ha sido por su esfuerzo, esa sería la explicación si existe el libre albedrío, ¿no? O sea, su esfuerzo y también porque han tenido suerte. Pero claro, si uno tomara la visión de Sapolsky, eso sería más que nada una cuestión biológica, es decir, naciste con cierto mecanismo cognitivo que te permitió soportar eso, ¿no? De alguna manera, y eso también es suerte, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas hoy en día a los seres humanos nos cuesta mucho aceptar, ¿no? Pero bueno, y de hecho eso también se conecta obviamente con la computación, porque al final, si no existiera libre albedrío, o sea, al final no hay un software ético, no hay un software que sea, porque al final son construcciones humanas, ¿no? Todo lo que construimos son construcciones humanas y por tanto no podríamos nunca evitar que existieran software que tratan de hacer daño a otras personas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Al final, toda la tecnología es eso, ¿no? De acuerdo, o sea, que sería una consecuencia natural de la existencia del mundo, ¿no? O sea, de Mm, cómo es el mundo. O sea, mm. eso es así. Sí, Es pues son como temas que muy uno tiene que vivir añadiendo restricciones, tratando de colocar a los objetos, personas o objetos físicos en una especie de cuarentena, ¿no? Una especie de ahí tratar de restringirlo, ¿no? Para que no hagan cosas malas, ¿no? sí, Pero no sí, lo puedes exacto. totalmente quitar, ¿no? Porque casi como una característica, ¿no? Nuestra propia biología, ¿no? Ujú, ujú, completamente de acuerdo. Pues muy bien, Camilo. Creo que es un tema muy interesante. Voy a leer ese libro también, el de Robert Sapolsky. ¿Cómo se llama? Se llama, Determined, Eh, ¿no? Determinado. Determinate, sí, Ujú, ahí está. perfecto. Sí, Sí, Determinate. lo voy a leer a ver qué tiene que decir, pero es muy interesante. Pues bueno, tenemos otro tema que espero que podamos yo también voy a juntar eso, pero Mm, un tema del que hablaste en Twitter y que me gustó bastante y que creo que podemos contribuir a que la gente tome ese tipo de acciones es que la computación no solamente es programar y dijiste que gran mm, parte es investigación, ¿no? Porque han hecho mm, muchas cosas otras mm, personas. Y mm, una parte de esa investigación es, leer papers, ¿no? Y diste mm, algunos consejos sobre cómo leer papers, pero creo que mm. también podríamos contribuir con cuáles, si quisieras empezar a hacer esto, con cuáles podrías obtener más valor por tu tiempo o por tu esfuerzo, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos un capítulo de eso ahora que regreses? Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Bueno, me gustaría también añadir el tema claro, la computación no es programar, ¿no? Em, el tema de la investigación yo creo que es importante porque al final ahí está como la raíz del conocimiento, ¿no? Cuando se va construyendo conocimiento en cualquier área de estudio, generalmente son los artículos científicos que uno le suele llamar paper, ¿no? Pero se refiere a artículos de investigación científicos. Y, y claro, ahí son millones de artículos, ¿no? Pero esto es también como la literatura, están los clásicos, por así decirlo, ¿no? También están los clásicos en la ciencia. Entonces hay algunos ciertos papers que pueden ser de utilidad, de base para las personas. Y,
y también los papers nuevos que están saliendo, hay estrategias para leerlo, ¿no? Entonces, al final, uno puede empezar ahí a buscar ciertos mecanismos para no, porque es imposible, no tenemos todo el tiempo para leer todos los papers, ¿no? Entonces, tener mecanismos para leer sería una muy buena herramienta para su futuro. De hecho, acostumbrarse a leer paper científico, aunque uno no sea investigador, entender al menos leer ciertas secciones del artículo, le va a dar una idea general de eso y le va a dar al menos de primera fuente, de primera mano, por las personas que están creando ese tipo de tecnología o ese tipo de teoría, lo que están diciendo, y tratar de evitar un poco los intermediarios, ¿no? Porque muchas veces se distorsiona el mensaje. En cambio, los papers está ahí claramente. Y uno, por ejemplo, una sugerencia sería leer el paper de Turing, ¿no? El de 1937, on Computable, no me acuerdo el nombre del. Pero ahí lo podemos compartir, ¿no? Ese paper yo creo que la gente lo puede leer y no se requiere matemática avanzada ni nada, sino que leyendo quizás las primeras secciones ya te puede dar cuenta un poco cómo él presenta el concepto de la máquina de Turing, que él le llamaba máquina automática, y de ahí nacería todo lo que es la rama de la teoría de la computación, ¿no? Entonces eso es totalmente inspirador, emocionante, muy atractivo de leer, porque es el paper donde surge, por así decirlo, gran parte de lo que hoy en día trabajamos en computación. Está ahí, ¿no? Perfecto, pues vamos a empezar a hacer eso. O sea, creo que es un muy buen motivo y Mm, yo creo que esto de leer artículos científicos es sí, lo primero es perderle el miedo, ¿no? O sea, la primera de mm. las cosas es perderle el miedo y yo creo que ya después te puedes seguir con otros De, más. de hecho, podríamos hacer una sección de artículos clásicos de la historia de la ciencia de la computación y analizarlos, ¿no? Quizás dos o tres en una hora, no sé, algo así. Eso sería muy interesante y yo creo muy instructivo, ¿no? Para la Sí, sí, gente. sí, estaría muy bueno. Pues Mm. perfecto, Camilo. Pues creo que tengo que salir un poquito a tiempo, así es que me tengo que retirar, pero Sí, como no, siempre ha sido un placer no, el platicar placer es mío, contigo. así que encantado como siempre. Siempre es una inspiración y salgo con mucha energía después de conversaciones contigo. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, muchas gracias. Increíblemente tuvimos personas por aquí, entonces, gracias por andar por Ah, aquí. Este capítulo va a salir en YouTube pronto, pero de todos modos, qué bueno que andan por aquí. Saludos, Iván, y saludos a quien ande por ahí extra. Y también ya algunos se fueron. Pero bueno, pues muchas gracias, Camilo, por tu tiempo, por tu disposición, y espero que te vaya muy bien en el viaje. Ahí nos estaremos vale, comunicando de todos modos. vale. Bueno, Sí, Héctor, nos vemos. que Saludos a todos. bueno, que te vaya muy bien. Adiós. Chao.